El sitio donde más tiempo paso de la casa es en el sótano, en el despacho del sótano, propiamente dicho. Pero el sótano, al fin y al cabo. Es donde suelo trabajar. Tengo el estudio, entre comillas, estudio de fotografía, todo el material de fotografía, el ordenador, tengo una tele grande, están ahí también la impresora y demás. Y también que como ahí apenas suele bajar gente, pues yo estoy un poco más a gusto porque puedo centrarme más y también puedo escuchar mejor música. De sótano abierta por si me llaman o me necesitan. Pero como estoy con los cascos puestos, pues sobre todo para ver música mejor y concentrarme un poco más. No es que sea aquí un extraño y quiera estar separado de la gente, sino que me gusta de vez en cuando estar un poquito más aislado para concentrarme más y también para ver mejor música. Para mí la fotografía es muy importante desde hace 3 o 4 años. Y me gustaría dedicarme a ello profesionalmente porque primero, como todo artista, me gusta expresarme y mi mejor forma de expresarme es esa. Y luego también porque es una de las mejores cosas que se me da hacer y la hago relativamente bien, creo yo. Me gusta mucho, siento, entre comillas, mucha libertad al hacer fotografía, me siento muy suelto, no sé, es algo un poco indescriptible, pero siento que es algo que, entre comillas, me llena de lo que puedo hacer. Yo creo que es lo que más me llena. En esta habitación, que es el sótano, que es donde tengo mi estudio de fotografía, el fondo, tengo aquí el flash, tengo aquí en la estantería todo lo relacionado con fotografía. Es un espacio muy grande, con lo cual me puedo mover mucho y eso también me ayuda mucho. Y además tengo una buena iluminación, cuando quiero puedo apagar la luz para utilizar únicamente la luz del flash. Me puedo mover mucho y cambiar mucho de encuadre y eso me gusta mucho, estoy muy cómodo con esta habitación en cuanto a fotografía se refiere, sobre todo. Para mí es importante el estar, entre comillas, aislado. Este espacio sí que me sirve como experimentación, tanto para fotografía como para vídeo, y también que esté, entre comillas, un poco aislado, sí que me viene muy bien por eso, porque no tengo tanto ruido sobrante y me puedo concentrar mucho más, la imaginación fluye mejor. Realmente la forma en la que me puedo estar aquí no creo que fuese la misma forma en la que me distraería en la guardilla, sobre todo por espacio y eso también, en la guardilla, en los tejados, el techo es inclinado y con lo cual tienes que estar, excepto en el centro, tienes que estar prácticamente todo el rato agachado
y a lo mejor me puede entrar un dolor de espalda o algo así. Y bajo mi punto de vista y lo que he vivido, hasta bien pasado el tiempo que nos reformamos la guardería y demás, y hasta entonces realmente yo no tenía ni idea de que existía una guardilla. En cambio el sótano siempre lo he utilizado desde que era pequeño, porque aquí antes guardaba también mis juguetes y demás, y jugaba mucho aquí cuando era pequeño. Pero arriba, al estar totalmente cerrado hasta más o menos unos 10 años, por ahí más o menos, que fue cuando lo abrimos y lo habilitamos, yo no tenía ni idea de que existía. Y, y también luego cuando lo habilitamos sí que eh, lo empezamos a usar de manera más continuada durante un tiempo, pero luego ya lo olvidamos casi por completo. Era también un trastero más que otra cosa, otra vez. Porque es la diferencia de temperatura entre en verano e invierno es muy diferente, y en invierno te congelas y en verano te asas. Y en cambio aquí más o menos ocurre entre comillas lo mismo, pero es mucho más controlado. Y, y eso, yo creo que también es poco la temperatura y el que el sótano haya formado también durante más tiempo parte, entre comillas, de mi vida que la guardería. Probablemente no viviría si me dijeran que tengo todo eso todo para mí, como vivienda completa. No viviría más que nada única y exclusivamente por la falta de luz natural. Porque quitando lo que es el garaje, únicamente entra un poco de luz natural a través de las escaleras y ya está, todo lo demás luz artificial. Eh, Tampoco, por ejemplo, tampoco hay baño. Eh, Hacerse una cocina aquí yo creo que es un poco difícil. Meter una cama no tanto porque el sitio es grande, pero sí que no, como vivienda completa, no. Yo esto lo veo más como una sala de estudio y de, entre comillas, hobby para mí. A ver, pasamos más tiempo en la cocina, no porque estemos mucho tiempo en ella, juntos, sino porque juntos estamos más tiempo en la cocina, porque si no cada uno está en su ambiente, está en su zona de trabajo. Entonces únicamente estamos en la cocina, pues cuando llegamos directamente venimos a la cocina. A medida que vamos llegando de la calle nos reunimos en la cocina, o sea, entramos en la cocina, comemos en la cocina. Yo personalmente, que tengo que cocinar, pues estoy más tiempo en la cocina. Y Álvaro suele hacerme compañía en algunas ocasiones cocinando yo o ayudándome en la cocina. Por tanto, si no estamos en la cocina, no estamos juntos, cada uno está en su ambiente. Que den su opinión los demás. Yo más o menos sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi madre,
Porque sí que es verdad que cuando llegamos, entre comillas, sobre todo si es la hora de comer o cenar, sí que solemos estar todos juntos en la cocina, como no. Eh, y, y luego cada uno se va a un sitio diferente. Mi madre, por ejemplo, hay veces que se va al salón o arriba al despacho, mi padre se va a su despacho, yo me voy al mío. Eh, y, y sí, a ver, hay veces, yo creo que hay veces que le ayudo un poco más de lo que dice mi madre en la cocina, pero, pero sí, ha hecho más o menos lo que yo estoy más o menos de acuerdo, si no al 99% de acuerdo de lo que ha hecho mi madre. Pero, bueno, eh, las razones normalmente son diferentes, porque dentro del espacio cocina, que en realidad el espacio cocina en este caso es, si esta casa fuera un loft, pues sería un rincón muy importante. En este caso es un sitio cómodo, con una amplitud suficiente como para hacer vida, tanto comer, como ver las noticias mientras se come, como hacer algo de tertulia después de la comida. Y aparte de eso, se brinda pues, para cada uno hacer diferentes labores, ¿no? En el caso de unos cocinar, otros ayudar, y también tiene un componente, es que tiene el segundo televisor de la casa que está en actividad más o menos rutinaria, y por lo tanto el que no quiera ver la televisión del salón pues se viene aquí a la cocina. O sea que yo creo que en ese sentido permite un flujo de actividad muy variado. Yo creo que soy el que menos tiempo estoy porque solamente vengo al momento de comer, pero como no es mi debilidad la parte culinaria, pues... No es tu debilidad hacerla. Claro, Quiero decir, no hacerla, no estoy cocinar, hablando, pero sí comerla. estoy hablando de sí, la parte culinaria. y yo Culinaria significa que es la parte de cocinar. Vale, la parte de cocinar, la parte de cocinar. Yo- eso es la parte culinaria. Eso, porque La parte culinaria, yo por eso he dicho que solamente soy el que menos está, porque soy el que viene esencialmente a comer. Por eso digo que yo soy el que menos tiempo estoy en la cocina. Pues- por esa razón, porque no tengo ninguna actividad así específica aparte de la de comer. Sí, no, efectivamente, y como he dicho, pues cuando terminamos de comer, cada uno se va a su sitio. Unas veces al salón, como ha dicho Álvaro, otras veces al despacho, otras veces nos quedamos en la cocina, en fin, pero sí que es verdad que es el centro de reunión. Es donde más tiempo estamos los tres juntos. Si no, es muy difícil estar juntos. Si no es en la cocina, no estamos juntos. Bueno, porque eso es una ventaja, entre comillas. Esto es como todo en la vida. Tiene una parte positiva. Positiva en el sentido de que significa que tenemos amplitud y espacio suficiente como para estar cada uno haciendo lo que le apetece. Sí, yo no he dicho Claro. lo contrario. Y entonces, por esa razón es un sitio de ¿cómo Privilegio. en inglés un meeting point, es un meeting point, ¿no? sí, una especie de punto de encuentro, punto de encuentro, sí. punto de encuentros siempre, ¿no? Porque La la zona, casa, es decir, la casa tiene suficientes estancias como para que entre cada comillas, uno... entre comillas, la zona en común para nosotros es la cocina. Que de normal cuando viene alguien es el salón. Para nosotros que vivimos aquí es la cocina, porque es Bueno, donde más... falta aquí un miembro de la casa que también suele estar cerca de la cocina con nosotros, que es Bimba, que es la perrita. Vale, yo creo que vas a Que decir normalmente Daniel. tenemos la puerta abierta y ella suele tumbarse delante de la puerta y también nos ve y está con nosotros. O sea que el encuentro es para todos, también para Bimba. Efectivamente.
Sí, la verdad que sí, nos hemos olvidado de la pobre Bimba, que tampoco creo que sea Pero bueno, muy justo. desde el punto de vista real, las funciones que cumple esta cocina son las funciones de punto de encuentro. De punto de encuentro en un multiespacio como es esta casa, pues el punto de encuentro periódico durante el transcurso del día. Y además yo creo que también, como has dicho tú, lo bueno entre comillas es que ya no es únicamente un punto de encuentro y sirve para comer también, sino que también es como una especie de segunda habitación de ocio, porque si no puedes ver la televisión en el salón, pues te vienes aquí y ya está. Y, por ejemplo, yo muchas veces veo el fútbol aquí en la cocina porque en el salón no puedo, porque está ocupado. Y, y eso, pero es eso, o me veo alguna serie aquí, o no sé, Sí, que o, mi tenemos, pa- que tenemos varias opciones. o tú ves las noticias aquí, que es lo más normal, que las ves aquí en vez de en el salón. Así que, En fin, que tenemos opciones, sí. sí. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? Aquí llevamos viviendo unos 22 años y 6 meses.